Era una mañana cualquiera en el aeropuerto internacional de Tokio. El bullicio constante de maletas rodando, anuncios distorsionados por los altavoces y pasos apresurados componían la melodía habitual de ese microcosmos donde el tiempo parece flotar. Afuera, una neblina suave cubría el asfalto de las pistas y el sol apenas lograba filtrarse por los ventanales del edificio. Todo funcionaba con la precisión de un reloj invisible. Hasta que llegó él. El hombre vestía con una elegancia sombría, traje gris oscuro, maletín de cuero envejecido, zapatos brillantes como espejos. Su rostro era inexpresivo, casi inexplicablemente ajeno al entorno. Sus movimientos eran seguros, pero con una rigidez que despertaba una sensación apenas perceptible, de rareza. Caminaba como si conociera aquel lugar, y al mismo tiempo como si estuviera viendo todo por primera vez. Se presentó ante el control migratorio como cualquier otro viajero. Entregó sus documentos con la serenidad de alguien que ha repetido este proceso infinidad de veces. Sin embargo, lo que parecía ser una rutina ordinaria, pronto se convirtió en el detonante de una anomalía. El pasaporte que llevaba consigo tenía todas las características de autenticidad. Era detallado, preciso, con sellos de entrada a diferentes países y una impresión oficial impecable. Pero había algo profundamente inquietante. El país de origen que figuraba en el documento no existía. El nombre del lugar parecía haber sido arrancado de algún cuento olvidado o de un mapa alternativo. Tord. No había ningún registro diplomático, geográfico ni histórico que confirmara su existencia. Sin embargo, el documento lucía tan real, tan tangible, que negarlo parecía más absurdo que aceptarlo. El hombre fue conducido a una sala de inspección. Allí, sus pertenencias fueron examinadas con meticulosidad. Todo lo que llevaba apuntaba a una vida completamente funcional. Tarjetas bancarias, facturas de hoteles, documentos corporativos. Pero cada empresa, cada institución, cada detalle que lo conectaba con el mundo, también parecía habitar un universo que no era el nuestro. Una versión paralela, parecida pero deformada, como una fotografía de la realidad ligeramente desenfocada. No, había señales de falsificación. Nada parecía hecho con prisa. Todo, incluso el modo en que él respiraba, transmitía la convicción de una identidad construida a lo largo de años reales, vividos. Y sin embargo, ningún sistema informático, ninguna base de datos, ningún mapa del planeta Tierra podía validar su existencia. Afuera, el aeropuerto seguía con su coreografía habitual. Niños corriendo detrás de padres estresados, ejecutivos hablando por teléfono, turistas luchando por no perder sus vuelos. Pero dentro de aquella sala se había abierto una grieta, una fractura invisible entre lo que conocemos y lo que nos negamos a creer. El hombre fue escoltado hasta un hotel cercano, bajo custodia discreta. Se le asignó una habitación vigilada, con guardias apostados en la puerta. Pero lo más desconcertante estaba por ocurrir. A la mañana siguiente, cuando las autoridades regresaron para continuar con la investigación, el cuarto estaba vacío. No había señales de escape. La ventana permanecía cerrada. Los seguros internos intactos. Ningún registro de cámaras de seguridad. Ninguna explicación lógica. El hombre simplemente había desaparecido. En los archivos del aeropuerto quedó una carpeta con su nombre, su pasaporte, sus objetos personales. Todo lo que debería probar su existencia. Todo lo que, paradójicamente, hacía más densa su inexistencia. Como si su presencia hubiera sido solo un reflejo, una fisura momentánea en la tela del mundo. El caso fue enterrado, no por falta de interés, sino por un exceso de miedo. Miedo a que aceptar su historia obligara a reescribir la realidad. Y en ese silencio, en ese eco apagado de un nombre imposible, nació una leyenda. La del hombre de Tauret, el pasajero sin identidad. El viajero que apareció y luego se desvaneció como si nunca hubiera estado allí. Y sin embargo, algo había cambiado.
porque desde ese día, cada vez que alguien pasa por migraciones en alguna parte del mundo, hay un segundo de duda, un parpadeo, un leve temblor en la máquina que escanea pasaportes, como si una realidad paralela intentara infiltrarse, como si Tauret todavía estuviera buscando un lugar para existir. Lo sentaron en una sala iluminada por luces frías, donde el tiempo parecía haberse detenido. El reloj de pared marcaba una hora que no se movía, como si incluso el mecanismo del tiempo se negara a registrar lo que estaba ocurriendo. Frente a él, funcionarios vestidos con trajes grises revisaban una y otra vez sus documentos. Lo observaban con una mezcla de incredulidad y temor disfrazado de autoridad. Pero él, ajeno al caos contenido que su presencia provocaba, mantenía la serenidad de quien aún cree en el orden del mundo. El pasaporte seguía siendo el enigma más sólido. En su interior, sellos de aduanas de múltiples países, Francia, Alemania, Argentina, Singapur, aparecían con fechas precisas, tipografías auténticas, detalles imposibles de falsificar. No era solo un papel, era un testimonio de movimiento, de existencia. Y sin embargo, el nombre que encabezaba todo el documento seguía siendo un abismo: Tauret. Una palabra que no encajaba en ningún sistema, que no pertenecía a ninguna nación reconocida. Un ruido estático en la frecuencia del mundo. Él hablaba con fluidez varios idiomas. Manejaba con naturalidad referencias culturales, geográficas y económicas que demostraban un conocimiento profundo y articulado. Conocía calles, nombres de aeropuertos, incluso detalles menores de ciudades extranjeras que solo un viajero experimentado podría saber. Cada respuesta que daba parecía confirmar su historia, no desmentirla. Pero cuanto más real se mostraba su relato, más irreal se volvía su existencia. Los funcionarios, incapaces de comprender lo que enfrentaban, comenzaron a hacerse preguntas fuera del protocolo, no ya sobre los sellos, ni los registros, ni los procedimientos. Las dudas eran más hondas, más humanas. ¿Qué ocurre cuando alguien es arrancado de su origen? ¿Qué somos si la tierra que nos dio nombre desaparece? ¿Cómo se define una persona cuya identidad ya no tiene un lugar en el mundo? Aquella escena, aparentemente administrativa, tenía el peso metafísico de una tragedia silenciosa. Porque lo que estaba en juego no era solo la validez de un pasaporte, sino la consistencia misma de la realidad. Si un hombre puede llegar desde un país que no existe, ¿cuántos otros podrían estar caminando entre nosotros sin que lo sepamos? ¿Y cuántas versiones del mundo podrían coexistir, solapadas, sin que tengamos conciencia de ello? En esa sala sin ventanas, los límites entre lo posible y lo absurdo comenzaron a diluirse. Las preguntas ya no buscaban respuestas, sino sentido. ¿Es el origen un lugar geográfico o una construcción mental? ¿Desaparecemos si nadie recuerda de dónde venimos? ¿Podemos seguir siendo alguien cuando todo lo que nos define ha sido borrado? La angustia no se manifestaba en gritos ni en confusión. Era un silencio denso, una quietud que dolía, como si todos, sin importar el lado de la mesa en que estuvieran, comenzaran a intuir que aquello no era un simple error, ni una farsa, ni una anomalía burocrática. Era una grieta, una herida abierta en la noción que tenemos de la identidad. Horas después, cuando el interrogatorio concluyó sin una sola respuesta satisfactoria, la incertidumbre seguía latiendo en las paredes. Nada había sido resuelto, pero algo se había revelado. No sobre él, sino sobre nosotros. Porque en su extrañeza, en su desconexión con el mundo, el hombre de Tauret reflejaba un miedo que todos compartimos en lo más profundo: el de no pertenecer, el de ser olvidados, el de despertar un día y descubrir que el lugar al que creíamos llamar hogar ya no existe. El maletín que llevaba consigo era de cuero oscuro, desgastado por el uso, pero bien cuidado. Uno de esos objetos que acompañan a alguien durante años y terminan absorbiendo parte de su vida. Lo colocaron sobre una mesa metálica, y el sonido del cierre al abrirse pareció romper el silencio como una advertencia.
Lo que contenía en su interior no era extraordinario a simple vista. Papeles, documentos, tarjetas, cosas que cualquier hombre de negocios podría llevar. Pero con cada hoja que los funcionarios sacaban, la incertidumbre crecía. Había documentos corporativos con membretes precisos, firmados por directivos que nadie conocía, sellados por empresas que no figuraban en ningún registro. Cheques emitidos por bancos de renombre, en un país que no existía. Direcciones de contacto con números telefónicos que, al marcarse, devolvían líneas muertas. Nombres de ciudades que sonaban familiares, pero estaban ligeramente mal escritas, como si pertenecieran a otra versión del mundo, paralela, ligeramente desplazada. Entre ese mar de papeles imposibles, había también una tarjeta bancaria. Parecía real, con chip, banda magnética y código de seguridad. Pero el banco emisor no tenía presencia en ningún continente. El diseño del logo evocaba algo vagamente europeo, y sin embargo, no pertenecía a ningún sistema financiero conocido. Cuando intentaron verificarla, no hubo respuesta del sistema. No falló. Simplemente no respondió. Como si no supiera cómo interpretar aquello que tenía frente a sí. Y sin embargo, entre todas esas piezas sueltas de un rompecabezas sin borde, apareció algo que sí encajaba. Una dirección. Un hotel ubicado en el corazón de Tokio. Uno que efectivamente existía, con años de historia y cientos de huéspedes diarios. La reserva, hecha a su nombre, constaba en el sistema del hotel. Incluso había sido registrado con normalidad esa misma mañana. Aquel detalle, mínimo pero real, parecía anclarlo por un momento a esta realidad. Era como si una cuerda invisible lo atara débilmente al mundo conocido. Aunque el resto de su cuerpo flotara en otro universo, él observaba cada descubrimiento con una mezcla extraña de sorpresa y aceptación. A veces parecía alterado, como si por fin comenzara a dudar de su propia historia. Pero en otras ocasiones mostraba una calma casi inhumana. No era la serenidad del que finge. Era otra cosa. Una especie de comprensión profunda de algo que no había dicho. Como si supiera más de lo que dejaba ver. Como si, en lugar de estar perdido, él fuera el único que realmente entendía dónde estaba. Esa dualidad descolocaba a quienes lo rodeaban. ¿Era un farsante con un talento prodigioso para la mentira? ¿O era una víctima de un accidente imposible, atrapado entre mundos, con la mente aún anclada a un lugar que dejó de existir? Cada gesto suyo parecía cuidadosamente neutral, pero detrás de esa máscara había algo que desbordaba los límites de la razón. No tener una historia es más perturbador que no tener un nombre, porque la historia es lo que nos define, lo que da coherencia a nuestro paso por el tiempo. Y él parecía carecer de esa línea continua. Lo que tenía eran fragmentos, papeles, datos, recuerdos, todos desconectados de la realidad, como si hubieran sido tomados de un sueño con estructura, pero sin lógica. Lo peor no era que nadie pudiera verificar su identidad. Lo más inquietante era que él no tenía dudas sobre ella. Un hombre sin historia no es un fantasma. Es una advertencia. Porque si él pudo llegar aquí, sin pasado reconocible, sin vínculos rastreables, entonces la solidez del mundo se vuelve frágil. Nuestra fe en los sistemas, en los archivos, en la tecnología, se quiebra. Y aparece la pregunta que más duele. ¿Cuánto de lo que creemos saber sobre nosotros mismos podría desmoronarse si alguien simplemente borrara las pruebas? El día había sido largo, demasiado largo. Las preguntas no encontraban respuesta, y la incomodidad había comenzado a colarse en los pasillos del aeropuerto como una corriente de aire invisible. No sabían qué hacer con él. No era un criminal, ni un refugiado, ni un enfermo mental. Y sin embargo, tampoco era completamente real. Por eso, tomaron una decisión intermedia, trasladarlo al hotel donde decía tener su reserva, pero bajo vigilancia. 2 guardias lo escoltaron hasta el lugar. No le quitaron los ojos de encima en ningún momento. Cruzaron el vestíbulo, subieron por el ascensor, caminaron por un pasillo alfombrado hasta llegar a la habitación. Una suite estándar, ni lujosa ni pobre, justo lo que alguien como él
Un hombre de negocios, decía. Solicitaría. Revisaron cada rincón antes de dejarlo entrar. No había ventanas abiertas, no había balcones, solo una puerta, que cerraron desde fuera. Luego colocaron guardias, uno en la entrada, otro en la esquina del pasillo. Las horas pasaron con lentitud espesa. Nadie entró, nadie salió. La puerta permaneció sellada. No hubo ruido, no hubo gritos. Solo el silencio absoluto de alguien encerrado, o de algo que ya no estaba ahí. A la mañana siguiente, cuando se abrió la puerta, la habitación estaba vacía. No revuelta, no alterada, no rota, vacía, perfectamente ordenada, como si nadie la hubiera ocupado jamás. No había maletín, ni ropa, ni documentos. Nada. Solo una cama hecha, una toalla sin usar y un escritorio sin marcas. Los guardias juraron que no se habían movido, que nadie cruzó esa puerta, que las cámaras del pasillo, curiosamente, no habían registrado nada inusual, como si el tiempo dentro de ese fragmento del hotel hubiera quedado suspendido o hubiera sido borrado. El desconcierto se convirtió en pánico, no por la desaparición de un hombre, sino por el surgimiento de algo que escapaba al control humano. Si un individuo puede desvanecerse en un espacio cerrado, sellado, vigilado, entonces algo más está ocurriendo. Algo que desafía no solo la lógica, sino la noción misma de existencia física. La habitación sellada se convirtió en una metáfora, un símbolo de los límites de lo conocido. Durante siglos, el ser humano ha confiado en paredes, cerraduras y cámaras para mantener el orden. Pero aquí, todos esos elementos fallaron. La materia no explicó nada. La ciencia se quedó sin argumentos. Y lo que quedó fue un vacío, un hueco en el tejido de la realidad, un punto ciego en la mirada del mundo. Fue en ese momento cuando el mito comenzó a nacer. Hasta entonces, todo había sido un expediente extraño, un caso de identidad dudosa, pero su desaparición transformó la historia en leyenda. No se trataba ya de un hombre fuera de lugar. Se trataba de una presencia imposible, de algo que había entrado y salido sin dejar huella, como si nunca hubiera estado allí. O peor aún, como si hubiera estado en un plano que solo se cruza con el nuestro durante breves destellos de coincidencia. El primer giro emocional llegó como una punzada lenta. Tal vez lo que ocurrió no fue humano. Tal vez nunca lo fue. Y en ese instante, sin pruebas, sin cuerpos, sin huellas, solo quedó una pregunta flotando en el aire. ¿Y si este mundo no es tan sólido como creemos? El silencio de las autoridades solo sirvió para encender la chispa. Lo que comenzó como un incidente extraño en un aeropuerto japonés pronto se filtró en los márgenes digitales del mundo. Blogs olvidados, foros crípticos, rincones oscuros, de la red donde la lógica hace tiempo fue expulsada. Allí, donde la duda florece como una flor venenosa, comenzaron a tejerse las primeras conjeturas. Las teorías no se construyen con datos, se alimentan de vacíos, y aquel caso tenía demasiados. Un nombre apareció una y otra vez, el hombre de Taured. No como una figura concreta, sino como un símbolo de lo que escapa a los límites del tiempo y la geografía. Un viajero interdimensional, decían algunos, atrapado entre líneas paralelas de existencia. Su pasaporte, con sellos imposibles, era una prueba de una realidad alterna que colisionó brevemente con la nuestra. Para otros, más pragmáticos pero igual de obsesivos, era el producto de un experimento gubernamental fallido. Un sujeto de prueba que había escapado a su propósito, dejando tras de sí un rastro de incoherencia. Las publicaciones se multiplicaban. Mapas que mostraban un país llamado Taured, supuestamente desaparecido de los registros oficiales. Capturas de pantalla falsas, documentos manipulados, historias inventadas que parecían encajar perfectamente con lo ocurrido. Y como siempre sucede, cuanto más se difundía el misterio, más difícil era distinguir entre lo real y lo creado. El relato se transformó en leyenda urbana, luego en mito, y después en una especie de culto. Académicos marginales, investigadores,
De lo anómalo, comenzaron a vincular el caso con fenómenos anteriores. Hablaban de puntos de falla en la estructura del espacio-tiempo, de lugares donde la realidad se adelgaza, permitiendo cruces entre universos. La habitación del hotel, decían, era uno de esos puntos. Un portal accidental, una costura, mal cerrada entre dimensiones. Lo fascinante no era la verdad, porque nadie la tenía, sino la forma en que cada teoría parecía tocar algo profundo. Porque el hombre de Taured no era solo un enigma, era un reflejo de nuestros propios miedos. El miedo a desaparecer, a no ser reconocidos, a habitar un mundo donde el orden es una ilusión precaria. Y también era una fantasía. La posibilidad de que haya más allá de lo que vemos, más allá de lo que creemos saber. La historia se volvió contagiosa, como un virus narrativo. Personas comunes comenzaron a contar experiencias similares, recuerdos de países que nunca existieron, idiomas soñados, caminos conocidos que de pronto llevaban a lugares distintos. Y así, el misterio dejó de pertenecer a un solo hombre. Se convirtió en un fenómeno colectivo, en una grieta por donde se colaba lo inexplicable. Los foros crecían, los videos se viralizaban, artículos académicos y pseudocientíficos compartían espacio en bibliotecas digitales. El hombre de Taured se transformó en símbolo de un mundo que ya no puede confiar en su propia coherencia. ¿Y si lo imposible no necesita pruebas? ¿Y si basta con una historia potente, con una ausencia inexplicable, para reconfigurar el tejido de la realidad? Así, entre bytes, sospechas y una fascinación que rozaba lo religioso, la semilla del misterio germinó, no en el suelo de lo comprobable, sino en el terreno fértil de la imaginación humana. Y una vez sembrada, ya nada volvió a ser igual. A veces, lo verdaderamente inquietante no es lo inexplicable, sino lo que regresa, año 1954. Japón aún cicatriza las heridas de la guerra. Tokio es una ciudad dividida entre la reconstrucción y la vigilancia. Todo huele a humo de cigarro, a papel mojado, a secretos arrastrados por gabardinas largas bajo la lluvia. La Guerra Fría está en su apogeo, y los aeropuertos son más que centros de tránsito, son puntos de control. Pequeños teatros donde las naciones se espían a través de pasajeros comunes. En medio de esa atmósfera cargada, un hombre llega al aeropuerto de Haneda, vestido con un traje europeo, elegante pero ligeramente ajado, carga un maletín y un pasaporte. De Taured. Dice haber estado en Japón varias veces. Habla japonés, francés, alemán, inglés. Los sellos de su pasaporte coinciden con países reales, y sus modales son impecables. Pero al revisar su documentación, los funcionarios se detienen. Nadie ha oído hablar de ese país, ni los mapas, ni los registros diplomáticos, ni las enciclopedias, nada. De nuevo, Taured no existe. La escena se repite, pero esta vez el mundo es otro. Sin cámaras digitales, sin redes sociales, solo documentos mecanografiados, miradas desconfiadas y voces graves que susurran detrás de escritorios de madera. El hombre es retenido, interrogado, observado, y al igual que en 2006, desaparece. Sin violencia, sin testigos, simplemente se esfuma. El informe queda registrado, pero se entierra en lo profundo de los archivos gubernamentales, clasificado, oculto, con una nota marginal que apenas sugiere la incomodidad del caso. Inconsistencia documental, posible falsificación, no concluyente. Décadas después, alguien cruza los datos, alguien compara los nombres, el rostro, el pasaporte. Todo coincide. No es parecido, es exacto. El mismo individuo, con los mismos detalles, separado por más de medio siglo. Un error archivístico, una falsificación cuidadosamente replicada a lo largo de las décadas, o la misma aparición manifestándose una y otra vez, como una grieta que se abre en el tiempo para recordarnos que algo se ha salido de control. El aire del capítulo es más denso, más antiguo. Hay algo melancólico en estas escenas.
como si el pasado estuviera tratando de advertirnos de un ciclo que se repite, como si el misterio no fuera nuevo, sino ancestral. Pero nadie escuchó, entonces. No como ahora. La estética cambia, blanco y negro, sombras largas. El mundo parece caminar más despacio, pero el enigma se mueve con la misma precisión quirúrgica. Nadie supo de este caso en su momento. Fue silenciado, reescrito en archivos secretos, perdido entre microfilms y cajones olvidados. Pero ahora, como un eco que se niega a morir, vuelve a resonar. La historia no está naciendo, está despertando. Así, el espectador ya no está ante un fenómeno contemporáneo, está ante un patrón, una anomalía que persiste en el tiempo, un ciclo que se activa cuando el mundo se relaja, cuando bajamos la guardia, cuando creemos que lo imposible es solo un cuento más. No es un error, es una advertencia. Años después, en una habitación estrecha repleta de carpetas amarillentas y olor a moho, un hombre mayor decide hablar. Su voz ya no tiene fuerza, pero lo que carga en su memoria es demasiado pesado como para llevarlo a la tumba. Fue agente de inteligencia en los años 50 y vio lo que no debía verse, leyó lo que debía quemarse. Observó lo inexplicable con los ojos de quien fue entrenado para negarlo todo. Habla con la lentitud de quien ha callado demasiado, sobre casos aislados, archivados con sellos rojos, sobre personas que aparecieron sin pertenecer a ningún país, sobre documentos que no coincidían con ninguna nación reconocida por Naciones Unidas, y sobre todo, sobre un nombre que se repetía como una broma cósmica. Tauret. El caso de 1954, recuerda, no fue único. Hubo otros similares, en diferentes puntos del mundo, pero el de Tokio fue el más claro, el más inquietante. El hombre, aquel hombre, no parecía confundido ni perturbado. Estaba convencido de su historia, no como un mentiroso, no como un loco, sino como alguien atrapado en una versión del mundo que los demás simplemente no podían ver. El anciano guarda documentos desclasificados, algunos robados, otros memorizados en silencio durante décadas. En ellos, queda claro que las autoridades no estaban confundidas, estaban asustadas, no porque creyeran que aquel hombre era una amenaza, sino porque su mera existencia desafiaba el tejido mismo de la historia. Era una variable que no encajaba, un dato fuera de línea, una interferencia en el guión del tiempo. No se trataba de negar su país, se trataba de negar lo que implicaba su presencia. Si era cierto, si ese hombre realmente venía de otro plano de existencia, entonces todo lo que se creía fijo, la geografía, la historia, la identidad, podía cambiar. Y ningún sistema político, ninguna nación, ningún imperio está preparado para aceptar que la realidad es flexible. El anciano habla de reuniones a puertas cerradas, de informes secretos enviados a embajadas extranjeras, de silencios impuestos bajo amenaza. Pero lo más perturbador no está en los papeles, está en la sensación de que todo fue cuidadosamente silenciado, porque algo, o alguien, decidió que la humanidad aún no estaba lista para saber. A través de este testimonio, el protagonista de nuestra historia comienza a dejar de ser un simple misterio de aeropuerto. Su figura se alza entre las sombras del tiempo como una presencia que regresa, que insiste, que no puede ser eliminada del todo. Ya no es solo el hombre de Tauret, es un símbolo, una anomalía recurrente, una grieta viva en la tela de 1900, lo real. Y así, el espectador siente que no está presenciando una historia con final, sino una que aún no ha terminado de empezar, porque si hubo archivos secretos, entonces tal vez aún los haya. Si fue clasificado una vez, tal vez hoy esté ocurriendo de nuevo, en algún lugar, lejos de las cámaras, lejos de los ojos, silenciado, esperando. La línea del tiempo comienza a fracturarse no cuando alguien desaparece, sino cuando vuelve a aparecer, idéntico, en distintos puntos del mundo y de la historia. Una figura que no cambia, que no envejece,
que desafía al reloj y a la biología, con la misma serenidad con la que cruza un control migratorio. Los archivos olvidados y los relatos marginales empiezan a encajar como piezas de un rompecabezas maldito. Un oficial de aduanas en Francia, en 1977, afirma haber registrado a un hombre con un pasaporte inusual, cuyos modales le parecieron anticuados, pero su aspecto inalterado. Una azafata en México, en 1985, recuerda a un pasajero elegante, silencioso, que pidió un café negro y no despegó la mirada de la ventanilla durante todo el vuelo. Lo extraño. Su foto mental coincide con un retrato reciente de 2006. Los mismos ojos, la misma expresión, el mismo traje. Los relatos se acumulan. Tokio, Berlín, Nueva York, Buenos Aires. Todos cuentan con testigos dispersos, desconectados, pero unidos por un detalle perturbador. Vieron al mismo hombre, con los mismos rasgos, en épocas distintas, sin señales del paso del tiempo, sin arrugas, sin canas, sin el mínimo desgaste de los años, como si la edad no se atreviera a tocarlo, como si viviera en una curva paralela del tiempo. ¿Es humano? ¿Es uno solo? ¿O son varios? ¿Un experimento fallido de clonación? ¿Una forma de vida interdimensional que adopta una figura reconocible para filtrarse en nuestro mundo? ¿O simplemente somos nosotros quienes aún no comprendemos las reglas del espacio-tiempo, y este hombre es la prueba de que hemos vivido dentro de una ilusión bien construida? Las teorías vuelan como aves oscuras en la noche. Algunos lo ven como un viajero del tiempo, atrapado en un bucle, obligado a reaparecer como una señal que nadie termina de interpretar. Otros aseguran que es una proyección, un holograma espiritual, una conciencia que adopta cuerpo solo cuando es observada. Hay quienes incluso creen que se trata de una conciencia colectiva, una figura que emerge cuando las grietas entre dimensiones se afinan. Pero más allá de las teorías, lo que queda es la inquietud, el escalofrío. Porque el tiempo es una de las pocas certezas que nos quedan. Envejecer nos recuerda que somos finitos, que estamos arraigados a esta tierra. Y ver a alguien que no cambia, que ignora las leyes biológicas, no solo desafía la lógica, desafía nuestra propia identidad. ¿Y si este hombre no viene del futuro ni del pasado, sino de una realidad donde el tiempo no funciona como aquí? ¿Y si siempre ha estado entre nosotros, solo que nunca lo habíamos mirado de cerca? Historia ya no es lineal. Se convierte en una espiral, y él está en el centro. En una sala universitaria iluminada por la luz tenue de una tarde nublada, una psicóloga de renombre hojea un expediente con más silencios que respuestas. No está interesada en si el hombre de Tauret fue un espía, un viajero del tiempo, o un accidente cósmico. Lo que le inquieta es otra cosa, la forma en que su historia resuena en nosotros. Porque, de algún modo, todos somos ese hombre sin país. Publica un ensayo titulado El exilio invisible, donde propone que estas apariciones no son anomalías físicas, sino manifestaciones arquetípicas. Proyecciones encarnadas del trauma colectivo, de no pertenecer, del miedo profundo a no ser reconocidos por el mundo, a ser olvidados. La psicóloga plantea que estos pasajeros sin identidad podrían ser, en un nivel simbólico, espejos de lo que más tememos: no tener raíces, perder el lenguaje que nos nombra, ser extranjeros incluso en nuestra propia historia, porque ¿qué somos si no podemos probar de dónde venimos? ¿Qué queda si nadie más puede recordar lo que afirmamos haber vivido? La ciencia, dice, aún no ha logrado medir el peso del exilio emocional. Hay quienes nacen con pasaporte y patria, pero viven como huérfanos del tiempo, sin hogar verdadero. Hay quienes, incluso rodeados de gente, caminan como fantasmas porque su historia interior no encuentra eco en el mundo exterior. La figura del hombre de Tauret no es solo una anomalía, es un reflejo amplificado del dolor humano de no ser visto, de ser borrado del mapa de la existencia. Ella traza conexiones con mitos antiguos, los náufragos de civilizaciones perdidas,
los exiliados de ciudades que ya no existen, las almas errantes del folclore, buscando un sitio que ya no está. La figura del sin lugar aparece en todas las culturas, como si la humanidad llevara en su núcleo una herida antigua, la del desarraigo, y así, lo inexplicable adquiere otra forma. Ya no se trata de ciencia o conspiración, sino de psicología profunda. El hombre de Tauret es también una metáfora viva, un símbolo de todos aquellos que alguna vez sintieron que el mundo que recuerdan ya no existe, de los que despertaron un día y no reconocieron su reflejo, de quienes, aún respirando, fueron borrados del relato oficial. Y el espectador comienza a entender algo inquietante. Tal vez lo que aterra de esta historia no es su rareza, sino lo cercana que resulta. Si uno se atreve a mirar adentro, una mañana fría de invierno, una filtración anónima sacude el mundo académico y los foros de conspiración. Un documento clasificado de la era soviética aparece en Internet, desencadenando una ola de teorías que rivalizan con las más extremas. Se habla de un proyecto que nunca debió existir, pero que, según los informes, fue una pieza central de los experimentos más oscuros de la Guerra Fría. El proyecto Omega, según el expediente desclasificado, la URSS había estado desarrollando una serie de experimentos en los años 60 y 70 con la manipulación cuántica del espacio-tiempo. El objetivo era sencillo en su oscuridad: crear vagabundos temporales. Sujetos humanos, capturados en los márgenes de la historia, desplazados intencionadamente a través de las líneas del tiempo, para estudiar los efectos de la fractura temporal en la psique humana. El proyecto Omega buscaba probar si el ser humano podía existir fuera del flujo continuo del tiempo. Si los recuerdos, la identidad, la realidad misma podían ser manipulados y reconstruidos. Si el cuerpo, separado del tiempo en un espacio cuántico, podría funcionar como un contenedor de memoria o como un prisionero de una conciencia fragmentada. Los archivos que han llegado a manos de los investigadores describen a los sujetos de Omega como fugas temporales. Se les exponía a ciclos de distorsiones del espacio-tiempo, enviándolos brevemente a periodos históricos y contextos geográficos completamente diferentes. Los sujetos no solo no recordaban quiénes eran, sino que experimentaban una desconexión total con su propio ser. No había un antes claro, solo fragmentos dispersos de vida, de recuerdos borrosos. Eran hombres y mujeres atrapados entre un mundo y otro, sin lugar fijo ni identidad estable. De repente, las conexiones con el hombre de Tauret parecen claras. Los testimonios de su desconcierto, su incertidumbre ante la falta de validación de su identidad, cobran un sentido macabro. ¿Y si él no estaba perdido por accidente? ¿Y si era un experimento? Un sujeto del proyecto Omega, vagando por las líneas del tiempo, intentando reconstruir lo que ya no podía recordar. Se comienza a cuestionar: ¿y si su mente fragmentada está luchando por recordar quién fue antes de ser sujeto de ese experimento? Las piezas de su vida, los sellos en su pasaporte, las direcciones, los países que no existen, ¿son solo fragmentos de una existencia rota? ¿Un eco de algo que nunca debió ser interrumpido? Las filtraciones sobre el proyecto Omega son inquietantes, pero también reveladoras. Nos enfrentamos a la posibilidad de que el hombre de Tauret no sea solo un viajero dimensional, ni una anomalía interdimensional, sino un hombre que, en su busca por su origen, está enfrentándose a los recuerdos de una realidad que nunca pudo ser. En los foros, las discusiones se intensifican. Algunos creen que el hombre de Tauret es uno de los pocos que ha logrado escapar de los efectos del experimento, conservando una mínima fracción de su memoria intacta. Otros, más pesimistas, aseguran que él es una víctima más, un alma perdida, incapaz de recordar su propósito o su verdadero nombre. Pero la verdad, como siempre, parece estar más allá de lo que podemos entender. Un investigador anónimo, obsesionado con la figura del hombre de Tauret, recibe un paquete sin remitente. Al abrirlo, descubre un viejo cuaderno de tapas de cuero gastadas. Dentro, las páginas parecen desordenadas. Una amalgama caótica de símbolos, mapas, ecuaciones incompletas
y notas que no tienen un orden aparente. Pero al profundizar en su lectura, algo comienza a emerger de entre las palabras fragmentadas. El cuaderno pertenece, sin lugar a dudas, al hombre de Tauret. En la primera página, una nota escrita a mano con tinta borrada por el tiempo dice: «No soy quien dicen que soy, pero tampoco soy quien pienso que soy». Es una declaración críptica que refleja un conflicto interno, un hombre que ya no puede entender su propia identidad. Las páginas que siguen se llenan de dibujos de mapas incompletos, lugares sin nombre, rutas que no conducen a ningún sitio. Es como si estuviera trazando la distancia entre mundos, sin poder encontrar el camino de regreso. En medio de ecuaciones incomprensibles y diagramas que parecen hechos por una mente que juega con los límites de la física, aparecen fragmentos de pensamientos personales, reflexiones que evidencian una profunda angustia existencial. Se puede leer entre líneas la lucha del hombre por comprenderse a sí mismo. ¿Es esto lo que soy? ¿O soy un fantasma de un tiempo que ya no existe? Las preguntas se repiten a lo largo de las páginas, acompañadas de una sensación creciente de desesperación. El aislamiento se hace cada vez más evidente. El hombre no solo se siente perdido en el espacio, sino también en el tiempo. Cada vez que intento recordar, la memoria me traiciona. Escribe una vez: «Mis recuerdos no son mis recuerdos. Son ecos de otros, de vidas que no son mías, pero que siento como propias». Es la angustia de quien ha sido despojado de su origen, del ser al que pertenecía, y la frustración de no poder alcanzar una identidad que lo reconozca como real. En otros pasajes, la nostalgia emerge con fuerza. El hombre se refiere a un mundo que nunca ha conocido, pero que siente como suyo. A veces sueño con ciudades llenas de personas que me llaman por mi nombre, pero cuando despierto, ya no recuerdo qué nombre es ese, ni quién soy. Los fragmentos son desgarradores, como si el hombre viviera atrapado en una disonancia profunda entre lo que fue y lo que no fue, entre lo que recuerda y lo que jamás pudo ser. Este diario, lejos de ser una simple colección de recuerdos perdidos, es una ventana a la psique de alguien que vive fuera del flujo del tiempo, alguien que ha sido despojado de su lugar en la historia. Las reflexiones sobre la soledad, el dolor de no pertenecer a ningún sitio y el anhelo de un hogar que quizás nunca existió, tocan una fibra sensible en el lector. La tragedia no está solo en su viaje físico, sino en su lucha interna por encontrar una razón para seguir existiendo en un mundo que le ha negado el derecho a ser recordado. El investigador, al leer estas palabras, comienza a comprender algo fundamental. El hombre de Tauret no es solo un fenómeno físico, es un alma perdida, atrapada en la disonancia de una existencia que no tiene base en ninguna realidad reconocida. Y al mismo tiempo, representa el miedo primordial de todos los seres humanos, la posibilidad de desaparecer sin dejar huella, de ser olvidados incluso por aquellos que creemos que somos. El relato de una mujer comienza a circular en foros y en entrevistas. Es un testimonio aparentemente trivial al principio, pero con cada palabra, la realidad se distorsiona y se adentra en un territorio donde lo paranormal se mezcla con lo profundamente humano. En 1983, una niña de 10 años viajaba en un tren regional en el norte de Japón. No estaba especialmente atenta a los pasajeros a su alrededor, hasta que una figura masculina se sentó a su lado. El hombre era diferente. Su rostro, marcado por la seriedad, no reflejaba las emociones de quienes lo rodeaban. Sus ojos parecían vacíos, pero no con indiferencia. Era como si mirara más allá de lo visible, como si viera algo que otros no podían percibir. Un pasaje por el que la niña nunca pasaría sin recordar. El hombre, que en aquel momento parecía un desconocido, mas susurró algo que la niña no olvidaría nunca. Ya nadie recuerda el lugar al que pertenezco. Fue un susurro bajo, una frase que no tenía sentido en el momento. El tren avanzaba, pero sus palabras resonaron como un eco en su mente, un eco que nunca desaparecería, que la acompañaría durante años.
Años más tarde, ya adulta, la mujer no solo recuerda al hombre, sino que la frase permanece atrapada en su memoria, como si estuviera marcada a fuego. Nadie más había escuchado esas palabras, nadie más parecía haber notado al hombre, ni siquiera el resto de los pasajeros, que seguían su camino sin ver lo que ella había visto. Para la mujer, la conexión fue inmediata y eterna. ¿Quién era este hombre? ¿Y por qué esas palabras, dichas en un momento tan cotidiano, se habían quedado con ella tanto tiempo después? La mujer, ahora en sus 40s, comparte su historia en una pequeña entrevista para una publicación local. Se muestra visiblemente conmovida mientras narra aquel encuentro, con la voz temblorosa de quien acaba de desenterrar algo olvidado. Sentí que él no era de este mundo, dice con lágrimas en los ojos. Había una tristeza en su mirada, como si el mundo ya no tuviera lugar para él, como si él fuera un recuerdo que nadie más podía alcanzar. Con cada palabra de la mujer, el enigma se profundiza. Ella no lo había reconocido como el hombre de Tauret en ese momento, pero ahora lo entiende. Los detalles de su apariencia coinciden. El lugar, el tiempo, el sentimiento de desconexión con todo lo que la rodeaba. En su relato, el hombre no era solo un ser extraño, sino una presencia humana perdida, errante, que había viajado no solo a través de territorios geográficos, sino a través de los abismos de la identidad. La historia no se reduce a lo paranormal. Es una historia sobre el encuentro de dos almas. La niña, curiosa e inocente, había sido testigo de una conexión fugaz con un ser que estaba marcado por un dolor que no comprendía. El hombre, atrapado en su propia búsqueda, le había dejado una despedida silenciosa, como si le dejara el eco de su existencia para que nunca lo olvidara. Ya nadie recuerda el lugar al que pertenezco. Es una frase cargada de todo lo que no se dice, de la humanidad que se filtra entre las grietas de lo inexplicable. Para la mujer, el encuentro se convierte en una llamada a la empatía. Ya no se trata solo de un hombre extraño o una historia sin explicación. Se trata de una vivencia que conecta con la fragilidad humana, con el deseo de ser visto, recordado y el miedo a ser olvidado por completo. Su historia resuena como un reflejo de una sociedad que, muchas veces, olvida a quienes ya no tienen un lugar en el mundo. Aquellos que, como el hombre de Tauret, buscan algo que parece fuera de alcance, aunque nunca dejan de buscarlo. El eco de esa conversación en el tren permanece, pero es el eco de un ser humano, no de una criatura sobrenatural. Porque al final, todos, en algún momento, buscamos pertenecer a algo. Y tal vez, por un breve instante, la mujer entendió que, a través de sus palabras, el hombre de Tauret no solo la estaba dejando con una pregunta sin respuesta, estaba compartiendo con ella su dolor, su desarraigo. La Feria de Antigüedades en Lisboa era un lugar común para los cazadores de rarezas, un rincón de historias olvidadas, objetos que contaban relatos silenciados por el tiempo. Entre las mesas llenas de relojes antiguos, libros empotrados en 1900, el polvo y mapas descoloridos por los siglos, algo llamó la atención de un comprador habitual, un hombre cuya pasión por la historia le llevaba a escudriñar las reliquias del pasado con una minuciosidad casi obsesiva. Entre los artículos de una mesa casi olvidada, se encontraba un mapa del siglo XVIII, aparentemente sin valor, con el borde desgastado y las marcas de agua que indicaban su longevidad. Al principio, el mapa parecía ser una representación común de la Europa de la época, con sus fronteras no del todo definidas, pequeños reinos y ciudades aún desconocidas para muchos. Pero algo en él no encajaba. Algo en el lugar de Francia y España parecía fuera de lugar. El mapa, que originalmente mostraba la región ibérica, contenía una pequeña nación que no existía en ningún registro histórico conocido, un territorio llamado Tauret. El nombre figuraba en un lugar que correspondía a los Pirineos, entre el sur de Francia y el norte de España, pero ninguna nación o ciudad con ese nombre había existido jamás. El hombre, intrigado, examinó cada detalle del mapa. La cartografía era precisa. Las fuentes del río que aparecían, las montañas,
los valles. Todo parecía tan real como si fuera una representación oficial de la época. La curiosidad lo impulsó a comprarlo, sin saber aún que este hallazgo abriría una puerta a un misterio aún mayor. Al llegar a su casa, comenzó a investigar, buscando información sobre cualquier posible región o territorio olvidado que pudiera haber existido en esa área. Pero sus búsquedas no arrojaron nada. No había menciones de un lugar llamado Taured en ninguna enciclopedia, en ningún atlas histórico. Nada. Era como si nunca hubiera existido. El mapa no solo mostraba a Taured como un territorio completo, con su propia geografía, sino que también estaba marcado por pequeñas ciudades, caminos comerciales y, lo más desconcertante, una serie de símbolos que no se correspondían con las lenguas conocidas de la época. Era como si alguien hubiera intentado, siglos atrás, dejar un testimonio de una tierra que no debería existir, una tierra que nunca estuvo en el mapa oficial del mundo. La noticia sobre el mapa comenzó a circular entre expertos en historia, arqueología y geografía. Algunos lo desestimaron rápidamente como una falsificación bien hecha, un intento de engañar a los coleccionistas. Sin embargo, hubo otros que comenzaron a plantearse preguntas más profundas. ¿Y si el mapa era genuino? ¿Y si Taured había existido realmente, pero de alguna manera había sido borrado de la historia, de la memoria colectiva de la humanidad? Algunos teóricos comenzaron a especular que Taured podría ser un fragmento de una realidad paralela, un territorio de otra línea temporal que por alguna razón había quedado atrapado en la cartografía de este mundo. Según esta teoría, la existencia de Taured podría haberse desvanecido cuando la línea temporal que lo contenía se desintegró o cambió, pero el mapa era el vestigio de una dimensión que, en algún momento, había tocado la nuestra. El mapa, entonces, se convertía en algo más que un simple artefacto histórico. Era un portal a una pregunta sin respuesta. ¿Qué sucedió con este lugar? ¿Cómo es posible que no haya rastro de él en la historia que conocemos? Este descubrimiento obligó a los expertos a reconsiderar la historia misma, la forma en que recordamos y lo que consideramos real. La memoria colectiva, siempre tan flexible, se fragmentaba con cada hallazgo como este. Los mapas no solo representaban la geografía, sino también las fronteras de la memoria humana. Y si un lugar tan concreto como Taured había sido olvidado, ¿qué otras ciudades, reinos o países podían haber desaparecido sin dejar rastro? ¿Qué otras realidades posibles existen, ocultas bajo las capas del tiempo y la memoria? El hombre que había encontrado el mapa quedó atrapado en la fascinación del misterio. Cada noche pasaba horas observando los detalles, convencido de que había algo que aún no comprendía. Taured no era solo un nombre en un pedazo de papel, era una clave, una señal de que las fronteras entre lo conocido y lo desconocido, lo real y lo imaginado, eran mucho más difusas de lo que él había supuesto. Las noches en que el silencio se adueña de las ciudades, un sonido extraño y persistente se emite desde una emisora de onda corta. Nadie sabe quién la maneja ni desde dónde se origina. La emisora, que aparece en un espectro radiofónico olvidado, ha sido un enigma durante años. Su señal es débil, intermitente, pero lo que transmite es inconfundible. Una voz robótica, entrecortada por estática, que recita una y otra vez el nombre Taured. A medida que la frecuencia se va ajustando, la misma voz anuncia coordenadas, que cambian constantemente, como si el destino de un lugar nunca fuera fijo, siempre en movimiento. La primera vez que se escuchó la transmisión, alguien pensó que era una broma, una anomalía de las ondas. Pero con el paso del tiempo, y con la repetición constante del mensaje, la incredulidad se convirtió en inquietud. La señal no pertenecía a ninguna emisora registrada, ni a ninguna fuente conocida. Nadie reclamaba la transmisión, ni los organismos oficiales, ni las agencias de comunicación. No había registros de un tal programa, ni evidencia de una tecnología que pudiera explicar esa interferencia. El nombre, Taured, que había surgido en los mapas y en el misterio del hombre de Taured, apareció nuevamente, esta vez en un contexto mucho más desconcertante.
El nombre ya no era solo una anécdota o un rumor. Estaba siendo repetido de forma meticulosa y programada por una frecuencia que aparentemente no tenía origen. Las coordenadas, por su parte, eran cambiantes. Ningún punto en el mapa parecía coincidir con un lugar real, pero el patrón de las coordenadas sugería algo más. Cada una parecía apuntar a lugares que estaban entrelazados en el espacio, a regiones distantes que, al ser unidas, formaban figuras, símbolos y figuras geométricas de manera sutil. Algunos de estos símbolos, cuando se analizaban, no coincidían con ningún sistema de codificación conocido, pero eran lo suficientemente complejos como para que algunos teóricos sospecharan que no se trataba de un código convencional. Había quienes empezaron a especular que las coordenadas no eran meras ubicaciones geográficas, sino claves que conectaban diferentes puntos del espacio-tiempo. La obsesión creció rápidamente. Radios clandestinas y expertos en señales se sumaron al estudio de la transmisión. Algunos sugirieron que lo que se escuchaba no era una frecuencia convencional, sino un mensaje de una forma de vida desconocida, tal vez incluso de un ser o civilización interdimensional. La regularidad del mensaje, su tono artificial y la inclusión de coordenadas cambiantes apuntaban a algo calculado, algo no orgánico. Un experto en señales y frecuencias, especializado en comunicaciones de onda corta, fue el primero en sugerir que tal vez la transmisión no provenía de nuestro tiempo, sino de algún otro punto en el futuro o pasado. La idea era inquietante. Una señal podría haber sido enviada a través de un canal de comunicación que atravesara dimensiones o líneas temporales, y esa línea temporal estaba, de alguna manera, conectada con Tauret. ¿Era el nombre de un lugar que había existido en otro tiempo, en otro futuro, o era una manifestación de una realidad alterada? Pero lo más desconcertante de la transmisión fue el silencio que la acompañaba. Al principio, el mensaje parecía ser una advertencia, algo relacionado con el fin de algo o la disolución de un espacio. Tauret era repetido en cada intervalo, pero tras cada repetición, las coordenadas cambiaban, como si el lugar en cuestión estuviera en movimiento o incluso en un ciclo de constante transformación. Y luego, el silencio volvía, vacío, interminable. El misterio de la señal se oscureció aún más cuando algunos comenzaron a sugerir que las coordenadas no solo eran geográficas, sino que representaban puntos dentro de un lenguaje binario cuántico, un lenguaje que podría trascender el espacio, el tiempo y las dimensiones conocidas. En ese caso, Tauret no sería un simple lugar perdido en el mapa, sino una coordenada que representaba la intersección de muchas realidades, de mundos que existían simultáneamente, pero que nunca se habían tocado. La transmisión se convirtió en algo mucho más existencial, algo que parecía desafiar las reglas fundamentales del universo. En lugar de ofrecer respuestas, cada repetición, cada cambio de coordenada, agregaba una capa más de oscuridad al misterio. ¿Era este un mensaje de advertencia? ¿O un intento de alguien, o algo, de contactar con una civilización que había olvidado su propia historia, su propia existencia? El nombre Tauret ya no era solo una palabra, era una clave, un eco que atravesaba dimensiones y líneas temporales, y ahora se extendía más allá del hombre, más allá de las coordenadas. El nombre resonaba como una vibración que desbordaba la realidad misma. Las teorías comenzaron a acumularse, cada una más desconcertante que la anterior, pero ninguna tan profunda como la que propuso el físico cuántico Dr. Hiroshi Tanaka. Tanaka había pasado años estudiando las anomalías en las ecuaciones de la física moderna, intentando desentrañar los secretos más profundos del universo. Su especialidad era el estudio de las fluctuaciones cuánticas y las posibles implicaciones del multiverso. Una teoría que sugería que existen infinitas realidades paralelas, mundos en los que todas las posibilidades de nuestra existencia se desarrollan simultáneamente, pero en dimensiones separadas. Tanaka había seguido de cerca el caso de Tauret desde sus primeros momentos. Había observado las pistas, las extrañas coincidencias, la aparición recurrente del nombre Tauret, las coordenadas cambiantes, los mapas imposibles.
Todo parecía una anomalía, algo fuera de lugar. Sin embargo, fue cuando se refirió al hombre de Tauret que su teoría comenzó a tomar forma. Según Tanaka, lo que se había manifestado en Tokio en 2006 no era un ser humano de nuestra realidad, sino una anomalía espontánea generada por la colisión de dos realidades paralelas. Su hipótesis era que el hombre de Tauret, y quizás otras entidades similares a él, eran fragmentos de mundos que se habían intersectado por error, como una fisura en el tejido del multiverso. En este choque, las fronteras entre una realidad y otra se habían difuminado, trayendo consigo a una persona, un ser, cuya existencia era legítima en su propio mundo, pero que no tenía cabida en el nuestro. Era como si el universo hubiera cometido un error, una distorsión del orden natural que había permitido que un ser de otra línea temporal o dimensión terminara atrapado en nuestra realidad. El físico cuántico se adentró más en la teoría, señalando que las leyes de la física cuántica podrían ser responsables de estas anomalías. Las fluctuaciones en el campo cuántico no solo podrían alterar las partículas subatómicas, sino también las estructuras de las realidades enteras. ¿Qué sucedería si un punto en el espacio-tiempo, una de esas fluctuaciones, empujara dos realidades paralelas a coincidir en un mismo espacio? La colisión resultante podría crear un punto de cruce, una brecha, donde los límites entre una realidad y la otra fueran permeables. Allí, los habitantes de ambas realidades podrían quedar atrapados, sin poder regresar a sus respectivos mundos, como si fueran reflejos erróneos en un espejo. Este error cósmico, como Tanaka lo llamaba, podría ser la explicación de la naturaleza desconcertante del hombre de Tauret. En su mundo original, él era un individuo de una nación que nunca existió en nuestro tiempo y espacio, un ser cuya existencia parecía tan natural como la de cualquier otro. Pero al cruzar esa delgada línea entre los mundos, se convirtió en un extraño, una figura incongruente, un ser que se desmoronaba ante las leyes de nuestra realidad. La teoría de Tanaka también planteaba una cuestión filosófica profunda sobre la naturaleza del ser y la identidad. Si la colisión de realidades había permitido que este hombre existiera en ambos mundos, ¿qué significaba realmente ser una persona? ¿Era la identidad algo que dependía únicamente de nuestro mundo? ¿O era, en última instancia, una cuestión de elección y conciencia, un reflejo de la mente en un mar de posibilidades infinitas? En otras palabras, si el hombre de Tauret podía existir en múltiples realidades, ¿quién era él realmente? Era una amalgama de todas las versiones posibles de sí mismo, una suma de las realidades que alguna vez podrían haber sido. Tanaka también sugirió que estas anomalías no eran eventos aislados. Había otros casos de personas, objetos y eventos que desafiaban las leyes conocidas de la física, episodios en los que la existencia misma parecía haber sido alterada por estas brechas cuánticas. Lo que se conocía como anomalías cuánticas eran en realidad pequeñas grietas en la estructura del multiverso, fracturas de la realidad que permitían que piezas de mundos diferentes se filtraran en el nuestro. Este concepto de un yo que pudo ser no solo aplicaba al hombre de Tauret. Si el multiverso existía, entonces todas las decisiones que tomamos, todas las rutas que no seguimos, podían haber generado otras versiones de nosotros mismos en otros mundos. La vida que vivimos era solo una de las infinitas posibilidades. Una historia que, aunque nuestra, también se compartía con miles de otros yos en diferentes realidades. ¿Y qué pasa cuando esas realidades se cruzan? ¿Qué ocurre con nosotros cuando nos encontramos con una versión alternativa de nuestra vida, nuestra existencia, nuestro ser? El problema con la teoría de Tanaka, sin embargo, era que no ofrecía ninguna solución. Si el hombre de Tauret era una anomalía cuántica, una especie de error en el tejido del multiverso, entonces, ¿cómo podríamos restaurar el orden? ¿Cómo regresaríamos a la realidad en la que pertenecemos? Si nuestras identidades eran tan frágiles, tan dependientes de la estructura cuántica, ¿no estábamos todos, de alguna manera, condenados a vivir en un mundo de incertidumbre? ¿Y si, algún día, todos nos encontráramos atrapados en una versión equivocada de nuestra realidad, como el hombre de Tauret?
La teoría de Tanaka no solo planteaba preguntas científicas, sino que también ofrecía una reflexión filosófica profunda sobre la naturaleza misma de la existencia. En un multiverso infinito, donde todas las posibilidades existen simultáneamente, ¿cómo definimos lo que es real? ¿Cómo sabemos quiénes somos o qué es nuestra vida, si existen infinitas versiones de nuestra existencia, todas ellas igualmente posibles? La colisión de las realidades, pensó Tanaka, no solo era un fenómeno cuántico, era un espejo, un reflejo de las múltiples facetas del ser humano. Y como todos los espejos, la reflexión no siempre era clara. A veces, la imagen se distorsionaba, creando un ser que existía en el lugar equivocado, en el tiempo equivocado. A medida que el misterio de Tauret se extendía más allá de las fronteras del conocimiento y las teorías cuánticas, históricas y filosóficas seguían multiplicándose, los personajes secundarios del relato, personas que habían sido meros observadores al principio, comenzaron a hacer una pausa para reflexionar sobre la verdadera esencia del enigma. De forma inexplicable, las piezas del rompecabezas de Tauret empezaban a unirse de una manera que iba mucho más allá de la existencia de un país inexistente. El concepto de Tauret, su nombre, su desaparición, se convertía en algo más que un simple caso extraño. Se transformaba en un símbolo, una metáfora que golpeaba de manera visceral a aquellos que lo estudiaban. Era un símbolo de la pérdida, un espejo distorsionado que reflejaba una sociedad que, de alguna manera, también se había perdido. La búsqueda de Tauret comenzó a adquirir un significado más profundo. No era solo un país que ya no existía, ni un ser atrapado entre dimensiones. La figura del hombre de Tauret, con su pasaporte misterioso y su presencia desconcertante, representaba la desconexión con el hogar, la lucha por encontrar un sentido en un mundo que constantemente parece cambiar, fragmentarse, volverse líquido. Uno de los personajes secundarios, una joven profesora de filosofía llamada Miko, comenzó a escribir sobre el caso en sus ensayos. A medida que investigaba y profundizaba en los detalles, sus pensamientos giraban alrededor de la misma cuestión. ¿Cuántos de nosotros no hemos experimentado, de alguna manera, la sensación de ser un extraño en nuestra propia tierra? ¿Cuántos nos hemos sentido como el hombre de Tauret, atrapados en un lugar que no pertenece a nuestra esencia? La idea de un país perdido, de una existencia de la que no se puede reclamar origen, la dejaba con una sensación de desasosiego existencial. Miko había estudiado las obras de filósofos contemporáneos que hablaban sobre la identidad fluida en la era moderna. El sociólogo Zygmunt Bauman, por ejemplo, había descrito la condición humana contemporánea como una modernidad líquida, en la que las estructuras sociales, las instituciones y las relaciones humanas eran cada vez más inestables y difíciles de definir. En su mente, Tauret encarnaba este fenómeno, un país que había desaparecido sin dejar rastro, como las viejas certezas de la sociedad que se disuelven en un mundo impredecible. En el fondo, Tauret no solo representaba una nación ficticia, sino una alegoría de nuestra propia alienación. En otro rincón del mundo, un escritor de ciencia ficción llamado Lucas se encontraba inmerso en la trama del hombre de Tauret. Mientras investigaba las posibles explicaciones de lo inexplicable, llegó a la misma conclusión que Miko. Tauret no era un lugar, era una idea, una constante búsqueda de pertenencia en un mundo que parece no ofrecer raíces. Lucas escribió una novela basada en el caso de Tauret, en la que los personajes luchaban por entender cómo la humanidad, a pesar de estar tan conectada globalmente, podía sentirse más desconectada que nunca. Los investigadores comenzaron a observar patrones en el comportamiento de la sociedad en general, la movilidad constante, las migraciones masivas, las crisis de identidad en un mundo globalizado, el constante avance de la tecnología que cambia las reglas de lo conocido. El hombre de Tauret, atrapado en un limbo entre realidades, parecía ser el reflejo de la ansiedad humana contemporánea. La desconexión, el miedo a lo efímero, el terror a desaparecer de la memoria colectiva de un mundo en el que todo, incluso las identidades,
se desvanecen con rapidez. El filósofo que había dedicado su vida a estudiar la memoria y la identidad, Tetsuya, propuso una reflexión ante una audiencia atónita. ¿Qué somos si nadie recuerda nuestra historia? Si nuestra existencia depende de los otros, de sus recuerdos, de sus voces, ¿somos solo ecos de lo que otros ven en nosotros? O tal vez nuestra verdadera esencia reside en el olvido, en el misterio de no pertenecer. Tauret es el país de la ausencia, el lugar que nunca existió, pero que en algún rincón de nuestro ser todos llevamos dentro. A lo largo de las ciudades donde el caso de Tauret había dejado su huella, un sentimiento común comenzaba a surgir entre las personas. Todos, en algún momento de sus vidas, se habían sentido como el hombre de Tauret, perdidos en un espacio que no podían nombrar, buscando un lugar en un mundo que constantemente cambiaba de forma. Cada uno, en su propia experiencia, vivía una versión personal de la desconexión. El hombre de Tauret no solo era una figura misteriosa, era el reflejo de todos los viajeros del tiempo, de todos aquellos que se sienten fuera de lugar, fuera de la historia. A medida que más personas empezaban a sentir una conexión emocional con Tauret, el concepto del país perdido comenzaba a transformarse en un símbolo universal. Ya no era un simple enigma histórico o un misterio cuántico. Tauret representaba una reflexión sobre la identidad misma, una reflexión sobre la pertenencia y el hogar en un mundo cada vez más líquido, fluido y fugaz. Los investigadores comenzaron a integrar el concepto de Tauret en sus discusiones filosóficas. ¿Y si el hombre de Tauret no era solo una anomalía física o temporal, sino una manifestación de la psicología humana contemporánea? La búsqueda del hombre de Tauret ya no era solo una cuestión de encontrar respuestas concretas, sino un proceso emocional y existencial que implicaba enfrentar nuestras propias inseguridades sobre el lugar que habitamos en el mundo. Año 2023. Aeropuerto Internacional de Ezeiza, Buenos Aires. Una cámara de seguridad capta a un hombre que se presenta en la fila de migraciones. Bien vestido, maletín en mano, rostro calmo y cortés. Entrega su pasaporte al agente fronterizo y el sistema se detiene. Un error inesperado. La pantalla parpadea. El país de origen no figura en ninguna base de datos. El nombre del país, Tauret. El agente, incrédulo, llama a un supervisor. Se revisa el pasaporte. Es moderno, está en perfecto estado, lleno de sellos de entrada y salida de distintos países. Francia, Brasil, Japón, Egipto, todos aparentemente recientes. Las fechas están alineadas con años que abarcan casi 8 décadas. La fotografía del documento coincide con el rostro del hombre frente a ellos. Pero hay algo inquietante. No ha cambiado en absoluto desde que fue visto por primera vez en 1954. El incidente se filtra. Un empleado del aeropuerto comparte imágenes del video de seguridad en redes sociales. El video se vuelve viral en cuestión de horas. La audiencia global, ya familiar con el mito del hombre de Tauret, reconoce el rostro. Las comparaciones no tardan en aparecer. La misma expresión serena, el mismo corte de cabello, los mismos ojos sin tiempo. Las redes explotan en teorías. La historia, como si nunca se hubiera dormido, renace con más fuerza que nunca. Se recopilan todos los registros fotográficos anteriores. Un análisis de reconocimiento facial, llevado a cabo por expertos independientes, arroja un resultado que pone los pelos de punta. Coincidencia del 99,98% con las imágenes de Tokio en 1954 y 2006. Cero signos de envejecimiento. Ninguna alteración genética evidente. Ni siquiera una variación en la pigmentación de la piel. El análisis forense, aunque limitado, sugiere que no hay evidencia de cirugía estética ni intervenciones artificiales. Ante esta nueva aparición, los investigadores plantean una posibilidad que hasta entonces había sido descartada por fantasiosa. ¿Y si este hombre no es humano? La teoría más inquietante toma forma. No se trata de un viajero en el tiempo,
ni de un experimento soviético, ni de una anomalía cuántica. Se plantea que podría ser un ente no biológico, una entidad diseñada para pasar desapercibida, una manifestación material de algo que aún escapa a toda comprensión humana, una suerte de emisario. Una inteligencia que viaja entre realidades para observarnos, aprender, quizás advertir. Varios científicos, entre ellos un astrobiólogo argentino, proponen hipótesis más radicales. ¿Y si el hombre de Tauret fuera una interfaz entre dimensiones, una especie de contenedor de conciencia cuyo propósito no está ligado a ningún tiempo ni territorio? Su permanencia física sería una ilusión sostenida por una tecnología o forma de existencia que desafía nuestras nociones de biología y física. El pasaporte, los documentos, los sellos, ¿son manifestaciones tangibles de su presencia? ¿O simulacros creados por algo que simplemente quiere parecer humano? Los foros en línea, los programas de misterio y los investigadores alternativos reviven el caso con intensidad renovada. Algunos aseguran que el hombre no fue detenido esta vez, que desapareció mientras era escoltado por personal de seguridad. Otros afirman que nunca llegó al hotel que él mismo indicó como su destino. El vehículo de traslado nunca fue registrado. Saliendo del aeropuerto. Una cámara en una tienda cercana al aeropuerto lo muestra caminando hacia una calle lateral. Y luego simplemente desaparece de cuadro. Un paso más allá y su figura se desvanece como si se hubiera disuelto en el aire. Sin testigos, sin rastros. El patrón se repite. Los medios tradicionales callan. Las autoridades niegan todo, pero el eco ya está en el aire. La humanidad vuelve a mirar hacia adentro, hacia sus propias sombras. El hombre de Tauret no solo ha regresado, ha activado una nueva capa del mito, una nueva etapa de la incertidumbre. Y ahora, la pregunta que flota sobre todo no es si pertenece a otro tiempo o dimensión, sino si alguna vez fue uno de nosotros. Con eso, el espectador queda frente a una nueva frontera, más inquietante aún. ¿Y si lo verdaderamente inexplicable no es él, sino la estructura de la realidad misma? La historia llega a su punto más profundo. Ya no se trata solo del hombre sin identidad, ni del misterio de un pasaporte imposible. Ahora, la cámara recorre lentamente las calles de diferentes ciudades. Nueva York, Tokio, Buenos Aires, París. Son las mismas calles por las que millones caminan cada día. Rostros apagados. Gente apresurada, envuelta en auriculares, en pantallas que absorben más que conectan. Caras sin nombre, miradas que no se cruzan. Seres humanos desanclados, deambulando sin rumbo exacto, sin destino claro. La música melancólica, suave y envolvente, comienza a sonar. No es una melodía cualquiera, es como una canción perdida en la radio de una dimensión olvidada. Como si viniera de un tiempo que no fue, pero que aún podemos sentir. En pantalla, vemos estaciones de tren repletas, aeropuertos donde miles esperan. Nadie se habla. Todos se desplazan, pero nadie parece llegar. Un niño duerme en el regazo de su madre en una sala de espera. Un anciano mira por una ventana empañada. Una mujer observa su reflejo en una vitrina y parece no reconocerse. Quizás todos somos pasajeros de Tauret. Exiliados de una realidad que ya no reconoce nuestro nombre. Viajamos con documentos en regla, con rutinas, con roles, pero en el fondo algo nos falta. Algo no encaja, como si nuestra alma recordara un lugar que nadie más recuerda. Las imágenes se entrelazan con antiguas postales, mapas distorsionados, pasaportes ajenos a todo país real. Vemos una carta escrita a mano, con tinta corrida por lágrimas que dice: «Volveré cuando me recuerden». La cámara se detiene en una estación de tren vacía. Una figura solitaria, apenas visible, se sienta en el borde del andén. El mismo hombre, el mismo maletín. Nadie lo nota, nadie lo ve. Pero ahí está, esperando, como si el próximo tren pudiera llevarlo de regreso a casa. Y entonces, el cierre. Tal vez Tauret nunca existió. O quizás es el nombre que olvidamos darle a esa parte de nosotros que aún busca un lugar donde pertenecer.